Hola, bienvenidos a un nuevo video de clases personalizadas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de espacio de productos internos correspondiente a la materia Álgebra y Geometría Analítica de la carrera de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional. No obstante, si bien está enfocado desde este punto de vista, es válido para cualquier materia similar que se curse en alguna otra ingeniería de otra facultad o carreras similares. Bueno, comenzamos definiendo el concepto de producto interno. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esto? No se trata nada más ni nada menos que de la generalización de la operación de producto escalar o producto punto que se ve al principio del desarrollo del álgebra lineal. Si nosotros recordamos, el producto punto de dos vectores u y b era la sumatoria de los productos de las componentes homónimas. Supongamos que tenemos dos ternas de R3, dos vectores u y b. De este modo calcularíamos lo que para ahora va a ser el producto canónico para nosotros. Un nuevo producto ya generalizado, fijémonos en la naturaleza de la operación, ¿no? Nosotros a la operación producto interno, o lo que hacíamos con el producto escalar, le pasamos dos vectores de un determinado espacio Rn, de dimensión n, y nos devolvía un escalar asociado a esos dos vectores. Bueno, ahora vamos a definir nuevas reglas que, dados dos vectores de un espacio Rn, me devuelvan un escalar sin necesariamente ser la regla que conocíamos antes como producto punto o producto escalar, que va a ser el producto canónico. Supongamos para dos ternas similares de R3 podríamos tener un nuevo producto, una nueva función que me asocie a dichos dos vectores un número real, como la que está ilustrada en este ejemplo. ¿Qué condiciones tiene que cumplir dicha regla para que defina un producto interno válido? Bueno, satisfacer una serie de axiomas que lo que van a permitir es que esa operación nueva, que me asigna un escalar a dos vectores de un determinado espacio, tenga las mismas propiedades que tiene el producto canónico o producto punto o escalar, como ya lo conocíamos. De todas las operaciones, de todas las propiedades, que nosotros conocíamos del producto escalar, 4 de ellas van a conformar un sistema axiomático que nos permite definir el producto interno, y luego las restantes propiedades vamos a poder demostrarlas a partir de dichos axiomas. Los axiomas son el axioma de simetría, que se refiere a la conmutatividad de la operación, como efectivamente nosotros sabemos de nuestra experiencia con el producto punto o escalar de vectores, el producto de u por b tiene que ser igual al producto de b por u. El siguiente axioma, el axioma de aditividad, hace referencia a la propiedad distributiva del producto. Si nosotros tenemos el producto interno de u por la sumatoria de b más w, podemos calcular el producto interno de u por b primero, de u por w después, y sumar los resultados parciales. La operación tiene que ser distributiva a, en este caso, como lo plantea el axioma 2 de aditividad, a derecha. Ya vamos a ver que la distributividad izquierda queda como una propiedad que se puede demostrar a partir de los axiomas básicos. También hacemos un paréntesis para denotar la notación que por ahí no aparece en el álgebra lineal, al menos en los cursos básicos, hasta que se desarrolla efectivamente este tema de productos internos, que es la notación entre paréntesis o corchetes angulares y los vectores separados por comas o en algunos casos por una barra. Esto se interpreta como el producto interno entre u y b. Luego del axioma de aditividad tenemos el tercer axioma, que es el de homogeneidad, que nos dice que si uno de los vectores está afectado por un escalar, finalmente podemos extraer ese escalar, realizar el producto interno entre los vectores bajo la regla dada, y luego al escalar resultante de este producto interno multiplicarlo o afectarlo por la constante k. Esta es una propiedad que nosotros conocemos en nuestro trabajo previo con el producto punto, que el producto punto la posee. Finalmente, el cuarto axioma sería el axioma de positividad. Ese nos dice que el producto interno de un vector por sí mismo tiene que estar definido de modo tal que esta operación siempre me dé mayor que 0, o sea, me dé un número positivo, o a lo sumo 0 en el caso de que el vector que esté multiplicando por sí mismo sea un vector nulo. Si nosotros recordamos en nuestra experiencia con el producto escalar, cuando hacemos el producto punto de un vector por sí mismo es simplemente la sumatoria de los productos de las componentes homónimas, o sea, la sumatoria de los cuadrados de las componentes de nuestro vector u. Al estar sumando cuadrados, los cuadrados de un número real son siempre positivos, eso nos va a dar siempre, por lo tanto, un número mayor a 0, o 0 en el caso de que el vector u sea el vector nulo. Toda regla que a dos vectores dados de un espacio determinado les asocie un escalar cumpliendo estos cuatro axiomas es un producto interno válido para ese espacio. Para ilustrarlo vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos una regla que, dados dos vectores u y b, por una cuestión de simplicidad, todos los ejemplos que desarrollamos en este video están referidos a
vectores de R3, pero obviamente podrían ser vectores de cualquier espacio de cualquier dimensión. Supongamos que tenemos dos vectores u y b de R3 y les asignamos un escalar a dos de ellos bajo esta operación que está ilustrada acá. Fijémonos que es bastante similar a la regla canónica, salvo que en el primer término tenemos este factor 3. Vamos a comprobar uno a uno los cuatro axiomas para determinar si se trata efectivamente de un producto interno válido. El primer axioma, el de simetría, nos dice que se hace referencia a la conmutatividad. Si hacemos la operación b por u debe darnos lo mismo. Fijémonos que cambiar aquí el orden de u por b a b por u es simplemente en cada término alternar los factores. Y como se trata de números reales, porque estamos en álgebra de reales, el producto de números reales es un producto conmutativo, por lo cual esto que está aquí es exactamente igual a esto, que es lo que tenemos expresado en la igualdad, lo que nos dice que el producto de b por u con esta regla tal cual está definida es igual al producto de u por b, por lo que pasamos, digamos, la comprobación del primer axioma. En el caso de aditividad, si realizamos directamente el producto de dos ternas u y b y luego el producto de la terna u con una tercera terna w y sumamos los resultados parciales, vamos a comprobar que es lo mismo que haber realizado el producto interno de u por el resultado parcial de la suma de b más w. En el caso del producto interno de u por b bajo esta regla, sería lo que está en el corchete de la izquierda, u sub 1 por b sub 1 por 3, más u sub 2 por b sub 2, más u sub 3 por b sub 3. Y si hacemos lo propio con u y w, bueno, sería el desarrollo similar, pero para el vector w. Finalmente, suprimiendo los corchetes, agrupando los primeros, los segundos y los terceros términos respectivamente y sacando los factores comunes, 3u sub 1 en el primer caso, u sub 2 en el segundo, u sub 3 en el tercero, lo que nos queda es este desarrollo de aquí que se correspondería con el desarrollo del producto interno que estamos analizando para los vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3 y lo que está entre paréntesis no es nada más ni nada menos que la suma de b más w, b1 más w1, b2 más w2 y b3 más w3. De modo que este producto aquí, la sumatoria de los productos internos, es igual al producto interno de u por la sumatoria de b más w y hemos demostrado el cumplimiento del segundo axioma. Para el tercer axioma de simetría, si multiplicamos a la terna u por un escalar k, vemos que nos queda k por u sub 1, k por u sub 2, k por u sub 3. Al realizar luego el producto interno con el vector b bajo la regla que analizamos, finalmente nos queda este desarrollo que en todos sus términos contiene el factor k, el cual puede por factor común extraerse, y lo que nos quedaría sería el desarrollo del producto interno u por b, lo que nos ha demostrado el cumplimiento de este tercer axioma. Lo que respecta al último axioma, al hacer el producto interno bajo la regla de nuestro análisis del vector u por sí mismo, nos quedaría la sumatoria de cuadrados de las componentes, salvo que en el primer término, respecto al producto canónico, aquí tenemos esta constante 3. Obviamente esta operación siempre va a ser mayor que 0 o 0 en el único caso de que el vector u fuese la terna 0, 0, 0, o sea el vector nulo de R3. De modo tal que hemos demostrado el cumplimiento de los cuatro axiomas para la regla que estamos analizando y podemos decir que es un producto interno válido. Una función válida que cumple con las mismas propiedades que el producto canónico y que dados dos vectores de R3 les asocia a ellos un número real. Obviamente, bueno, esa es la conclusión a la cual llegamos. Las restantes propiedades del producto interno, como ya habíamos dicho, son las propiedades restantes que no están abarcadas en esos cuatro axiomas que posee el producto canónico o producto escalar, y una vez que hemos definido el conjunto de los cuatro axiomas, todas las que vamos a ver aquí pueden demostrarse mediante la aplicación de los axiomas. Serían la distributividad ahora a la suma de vectores pero a la izquierda, la homogeneidad en el caso cuando el múltiplo que está el vector que está afectado es b por una constante k, también podemos extraer la constante fuera, y la distributividad es tanto a izquierda como a derecha respecto de la resta. Esto es fácilmente demostrable a partir del axioma 2, el de la distributividad de la suma a la derecha, y como última propiedad el producto interno del vector nulo por algún otro vector b de un espacio que tiene que ser una operación conmutativa. Obviamente esto también se cumple, sí o sí tiene que cumplirse, porque el producto interno tiene que ser conmutativo por axioma de simetría. Si multiplicamos bajo cualquier regla válida un vector nulo por otro vector, eso sí o sí nos tiene que dar 0, como efectivamente nos pasaría en un producto punto a estándar.
Bueno, a partir de ahora vamos a analizar qué pasa una vez que hemos generalizado la regla, cumpliendo con los axiomas, con las cantidades métricas. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas cantidades como la norma, el ángulo entre los vectores, las distancias en un determinado espacio, que si recordamos los desarrollos que hemos visto cuando estudiamos el producto escalar y sus aplicaciones, son todas cantidades que dependen de cómo esté definida esa regla que me asocia un escalar a dos vectores de un determinado espacio. Para comenzar, si recordamos el concepto de norma o módulo para un vector u de un determinado espacio, no es más que la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de sus componentes. Esta fórmula que conocemos y que hemos utilizado para calcular el módulo, si tenemos en cuenta que la sumatoria de los cuadrados de un componente, de las componentes de un determinado vector, no es más que el producto punto de dicho vector por sí mismo, recordemos que es la sumatoria de los productos de las componentes homónimas. Como multiplico un vector por sí mismo, es la sumatoria entonces de los cuadrados de sus componentes. De modo que nos podemos ver a la fórmula del módulo como la raíz cuadrada del producto punto del vector por sí mismo. Entonces, si nosotros hemos redefinido la regla bajo un producto interno que cumpla con las mismas propiedades que el producto canónico, es decir, efectivamente un producto interno válido, vamos a tener de este modo que la norma va a cambiar. En ese sistema, con ese producto alternativo, entonces la norma va a ser la raíz cuadrada del producto interno o generalizado de dicho vector por sí mismo. Podríamos verlo como que la norma o módulo que nosotros utilizamos al principio en el curso de álgebra lineal es un caso particular de esta fórmula más general, que nos dice que la norma es función de cómo esté definida esta regla que asocia a dos vectores de un determinado espacio un número real. Eso es entonces la conclusión que tenemos aquí. La norma de un vector depende de la regla de asignación del producto interno. Un mismo vector va a tener distintas normas para cada producto interno válido. De modo que podamos ejemplificarlo, si tenemos un vector u, nuevamente de R3, un medio, un cuarto, 1 sobre raíz de 2, vamos a calcular su norma bajo el sistema del producto estándar y bajo un producto alternativo definido por esta regla de aquí. En el primer caso, raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes nos da como resultado este irracional raíz de 13 sobre 16. ¿Qué pasa si ahora lo hacemos con la regla definida aquí, con este otro producto generalizado? Vamos a tener que la norma para dicho vector en R3 con este producto interno es la raíz cuadrada de, fijémonos que acá, bueno, también sería la primera componente al cuadrado. En el segundo término aparece el factor 4 multiplicando el cuadrado de la segunda componente, y en el caso del tercero también sería la tercera componente de u elevado al cuadrado. Al realizar esta operación nos quedaría que es raíz de todo este radicando, nos daría 1, raíz de 1, de modo tal que la norma de este vector u en R3 con este producto alternativo termina siendo unitaria. Esto nos permite concluir, este ejemplo nos sirve para ilustrar que un vector que en el sistema estándar de R3 con el producto punto canónico no es un vector unitario porque tiene una norma diferente, bajo un sistema alternativo de R3 con otro producto interno pasa a ser un versor. Esto nos va mostrando un poco la utilidad de poder ampliar la operación del producto punto a una operación genérica que es el producto interno. Nos permite normalizar, una de las aplicaciones, tener una forma de normalizar vectores. Como decíamos, otra de las cantidades que está relacionada a cómo esté definida la regla que me devuelve un escalar en base a dos vectores de un determinado espacio es el ángulo entre vectores. Cuando nosotros vimos producto punto, vimos que una de las aplicaciones inmediatas era determinar en forma analítica el ángulo entre dos vectores dados. Terminaba siendo el ángulo θ entre dos vectores u y b de un determinado espacio, el arco coseno del producto punto de esos dos vectores sobre el producto de sus módulos o normas. Como ahora hemos generalizado y redefinido esta operación, este producto interno u por b se calculará con una determinada regla válida que cumpla con los cuatro axiomas, y como acabamos de ver con antelación, eso redefine cómo se calculan las normas. Por lo tanto, toda esta operación nos va a arrojar para un producto alternativo un ángulo diferente. Es decir, que en el sistema de un determinado producto interno, el ángulo entre dos vectores del espacio con ese producto interno va a ser función de esa regla. A continuación lo vemos detallado en este ejemplo. Nuevamente tenemos un vector u de R3 y un vector b con los siguientes valores. Vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores bajo el sistema de producto canónico y en otro con este producto alternativo.
haciéndolo con el producto punto estándar, va reemplazando la fórmula anterior, la conocida ya para calcular el ángulo θ, obtenemos finalmente que dicho ángulo sería de 65,24 grados. Si ahora hacemos el cálculo en base al producto interno que tenemos definido aquí, obviamente el producto de U por B nos va a arrojar un escalar diferente y las normas van a estar afectadas por la regla que me define el producto interno generalizado U por B, y eso va a terminar dándonos, si reemplazamos los valores y hacemos el cálculo, para este ejemplo 36,46 grados. Es decir, que estamos viendo, como habíamos dicho con antelación, que el ángulo cambia en función del sistema de producto interno que estemos utilizando. Bueno, lo que dijimos, ¿no? La conclusión, el ángulo depende del producto interno el sistema de producto interno que empleemos. Un detalle más, recordemos que una de las aplicaciones del producto punto es el cálculo, bueno, ya lo habíamos dicho, de ángulo entre vectores, y de ahí nos permitía definir la condición de perpendicularidad. Si el producto punto entre dos vectores dados era igual a 0, eso significaba que esos dos vectores eran perpendiculares entre sí. Supongamos que tenemos estos dos vectores de R3 que fácilmente podemos comprobar haciendo el producto de las componentes homónimas y sumándolo, o sea, haciendo el producto escalar canónico, veríamos que nos daría un valor distinto de 0. Pero si consideramos este producto interno, que es una regla válida que cumple con los 4 axiomas, y realizamos para estos mismos dos vectores de R3 la operación del producto interno U por B, vemos que finalmente nos va a dar 0. Es decir que en el sistema R3 con dicho producto interno, estos vectores U y B son ortogonales efectivamente, están a 90 grados en ese sistema entre sí. Obviamente no lo están en el sistema canónico. De modo que vamos viendo, como vimos con la norma, que podemos redefinir el producto para ortogonalizar vectores. El otro parámetro que estaría en función de cómo calculemos el producto es la distancia. Como ya vimos, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de dicho producto interno del vector por sí mismo. De modo tal que las distancias en un sistema de producto interno alternativo también van a tener un valor que es función de cómo calculemos ese producto. De modo que, resumiendo todas las conclusiones a las cuales hemos llegado, las distancias, las normas y el ángulo entre vectores dependen de la función que nos asocie un escalar para dos vectores de un determinado espacio vectorial, obviamente cumpliendo con los 4 axiomas vistos, que nos permite considerar esa operación como una operación que se comporta en forma idéntica al producto canónico. El espacio vectorial en sí con dicho producto conforman un sistema que se denomina espacio con producto interno. Cuando nosotros decimos que una determinada distancia supongamos R3 con un producto alternativo es distinta que la distancia entre los mismos dos puntos en R3 con el producto canónico, nos está mostrando que estamos hablando de sistemas diferentes. Tanto el espacio vectorial, todo el conjunto, digamos, el espacio vectorial junto con la operación conforman lo que en matemáticas se denomina un espacio con producto interno. Y lo que habíamos dicho un poco, en parte, la generalización del producto punto me permite redefinirlo para así poder lograr el objetivo de normalizar vectores, transformar un vector a un vector que esté con la misma dirección, con el mismo sentido, pero módulo unitario, y ortogonalizar conjuntos de vectores. Es decir, dado un conjunto de vectores linealmente independientes donde los ángulos entre ellos son distintos de pi sobre 2 radianes o 90 grados, generar a partir de ellos un conjunto de vectores también linealmente independientes entre sí, pero con ángulos de 90 grados o pi sobre 2 radianes entre ellos, un conjunto ortogonal. Más adelante en el desarrollo de la materia vamos a ver la utilidad de contar con conjuntos de vectores ortogonales entre sí y normalizados de módulo unitario.